En el principio, la creación original, desde la creación del universo hasta la creación del hombre. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En esta explicación majestuosa del principio de todas las cosas, el Espíritu Santo nos introduce inmediatamente a Dios. No hay lugar aquí para la especulación humana. Esto es todo lo que el hombre jamás ha sabido y jamás sabrá acerca de ello. En este mundo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías 40:26. El hecho de un universo material nos confronta y la palabra de Dios contiene el único relato aceptable de su creación. Los geólogos pueden explorar y especular acerca de los estratos y los fósiles, pero la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmos 25:14. Por medio de la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La palabra hebrea bara, crear, en su propio y primario sentido significa aquel acto divino de la creación absoluta sin el uso de material preexistente. Llamar a ser lo que no era, por el fiat divino, latín fiat, que sea hecho. De aquí una sanción o decreto. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33:6. Porque Él mandó y fueron creados. Salmos 148:5. En el principio, no se nos dice cuándo fue aquel principio, pero sin duda esta declaración majestuosa se refiere al pasado sin fecha, cuando los cielos y la tierra fueron creados originalmente por el acto y la voluntad y la palabra del Dios Todopoderoso. Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu y Bohu, confusión y vaciedad. Que esta no es la descripción de la tierra cuando fue creada originalmente. En el principio, está establecido para siempre por las palabras de Isaías. Dios no la creó en vano. Tohu y Bohu. Para que fuese habitada lo creó. Isaías 45:18. Las palabras hebreas Tohu y Bohu, traducidas aquí en vano, son exactamente las mismas traducciones como desordenada y vacía. Génesis 1:2. La palabra estaba en Génesis 1:2. Puede igualmente traducirse como llegó a ser desordenada y vacía, como ha sido traducida en la Biblia enfatizada de Rotherham. Y la tierra había llegado a ser desordenada. La misma palabra hebrea se encuentra en Génesis 19:26. La mujer de Lot se volvió estatua de sal, sin duda que ella no era así antes, sino que llegó a ser. Génesis 1:1. Es completo y concluyente en sí mismo y se refiere a un acto anterior de Dios en el pasado sin fecha. Génesis 1:2. Indica que la tierra, por alguna razón velada a nosotros, pero claramente conocida por Dios, fue convertida en desolación y caos. ¿Cuánto tiempo pasó entre el acto original de Dios y esta escena de desolación? No se nos relata, pero es indudable que algún cambio cataclísmico ocurrió en la tierra, cambiando sus rasgos físicos y reduciéndola a confusión y vaciedad. Aunque no podemos decir con certidumbre cuándo y cómo, encontramos por medio de un estudio concienzudo que la palabra de Dios no es sin intimaciones de tal catástrofe. Sabemos, sin embargo, que en el versículo 3 Dios empieza a renovar la faz de la tierra, a prepararla para que fuese habitada por el hombre, como bien lo atestiguan las palabras del salmista. Envías tu espíritu, sus creados, y renuevas la faz de la tierra. Salmos 104:30. En el segundo de los 6 días de la preparación de la tierra para ser habitada por el hombre, no se dice que Dios creó las aguas, sino que separó las aguas.
no leemos que Dios creó el sol y la luna en el cuarto día, sino que Él hizo, Asher, 2 grandes lumbreras, tenedores de luz en el original, adaptándolas como ahora están en la tierra, que había de depender de ellas para luz y el medir del tiempo. Fueron creados en el principio. Otra vez se nos dice que Dios dijo, descúbrase lo seco. Esta no fue la creación de la tierra, sino como Génesis 1:9 lo declara. Fue la unión de las aguas en un lugar para que la parte seca, creada en el principio, pudiera aparecer. Hay solamente 3 actos creativos, vara, originales de Dios, registrados en el relato mosaico. 1. Los cielos y la tierra en el principio. 2. La vida animal. Y 3. La creación del hombre. La primera dispensación. La dispensación de la inocencia, desde la creación del hombre hasta la caída y la expulsión. El hombre fue creado en inocencia, colocado en un medio ambiente perfecto, un huerto plantado por el mismo Dios, llamado Edén, que quiere decir en el hebreo una delicia. Lo puso en dicho lugar, no para vivir ociosamente, sino para que lo guardase, ejerciendo su cuerpo y mente y su alma en compañerismo con su ayuda idónea, Eva, en obediencia, amor y servicio a su Creador y Dios. Con la obediencia de Dios, la primera pareja asumió su responsabilidad de llenar la tierra con un orden nuevo, el hombre, para sojuzgar y señorear sobre la creación animal y para labrar y guardar el huerto paradisiaco. Como recompensa, se les concedió el privilegio de comer libremente de todas las frutas deliciosas, de todos los árboles en el huerto, todos los árboles con una excepción, y así Dios diseñó esta única excepción para que fuese la prueba sencilla de su devoción y obediencia. De todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él está sujeto a esta prueba razonable y sencilla. Significa que la obediencia perfecta y perpetua asegurarían a Adán y su simiente la felicidad perfecta y perpetua, el paraíso y la vida inmortal. Porque con acceso al árbol en medio del huerto, no nos dice en Génesis 3:22, él pudiera haber vivido para siempre. Por otro lado, Dios les amonestó que el castigo de la desobediencia sería la muerte. Al estudiar la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que el mal ya existía en el universo. Existía ya una compañía de seres inteligentes, de las cuales Satanás era el jefe, poseyendo aquel poder misterioso que llamamos la tentación, o tratando de influir en otros para transgredir la voluntad de Dios, tal como ellos mismos habían transgredido cuando estaban en su primer estado, asumiendo la forma de una serpiente. Este espíritu caído ingenió conseguir la ruina del hombre por medio de Eva. Por la astucia del diablo, Eva tomó la fruta prohibida. Aquí aprendemos la lección que el poder del tentador es limitado. Satanás no puede forzar la transgresión. Eva tomó, fue su propia elección y acto voluntario. Adán, siguiendo su ejemplo, compartió su desobediencia y sus trágicas consecuencias. En el día en que desobedecieron, tal como Dios les había tan solamente amonestado, la muerte física y espiritual llegó a ser su herencia. El cuerpo llegó a estar sujeto a la muerte temporal y el alma de igual manera perdió su comunión con Dios. En otras palabras, murió espiritualmente. De este cambio operado, Adán dio prueba inmediata, mostrando por su conducta que la comunión y la vida espiritual se habían extinguido de su alma, de tal manera que huyó de la presencia del Señor y se esforzó en esconderse de la presencia de Jehová. Dios inmediatamente dictó sentencia, comenzando donde el pecado comenzó, por la serpiente, seguido por los castigos ordenados para la mujer y para el hombre,
y para la tierra por causa del hombre. Dios declaró solamente en el principio que la paga del pecado, la desobediencia, sería la muerte temporal, espiritual y eterna. No solamente la disolución del cuerpo y la separación del hombre de la comunión con Dios, pero en el sentido más alto del término, esta amenaza de castigo de muerte en las Escrituras es el castigo del alma en un estado futuro y eterno. Por una aplicación positiva de la ira divina y nada sino una intervención de la misericordia suficientemente grande para satisfacer las demandas de la justicia, pudiera salvar de este castigo eterno que las Escrituras describen como la muerte segunda. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dios dio a la raza humana una muestra tal de misericordia en la hora de tinieblas, al vestir a la primera pareja culpable con túnicas de pieles, cobertura de sacrificio, divinamente provista, y entonces le envió fuera del huerto, que contenía sus bendiciones y su delicia, y los querubines y una espada encendida guardaron el camino hacia el árbol de la vida, para que no coma y viva para siempre, en su estado caído. Porque en la misericordia de Dios, la sentencia pronunciada fue acompañada con una promesa notable de su Salvador, que redimiría a la raza humana de la maldición del pecado y de sus consecuencias eternas. Una promesa de uno, la simiente de la mujer que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente y reparar las ruinas de la caída trágica del hombre. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, desde la expulsión del Edén hasta el diluvio. La promesa de Génesis 3:15 no solamente dio la esperanza de un redentor personal que contendería con Satanás y le vencería, sino que la profecía también insinuó que habría enemistad perpetua entre las simientes opuestas en el mundo, la simiente de la serpiente y la simiente o hijos espirituales del libertador. Estas simientes estarían opuestas en conflicto continuo. El uno heriría el calcañar de su antagonista, pero el otro finalmente heriría su cabeza. Esto es, destruiría su jefatura o autoridad usurpada en el mundo y derrocaría su reino. Por lo tanto, la guerra se desata perpetuamente entre los malvados y los piadosos de este mundo. Al hablar de malos, Jesús dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, en otras palabras, de la simiente de la serpiente. Caín y Abel, los primeros hijos nacidos de Adán y Eva, son representantes de las simientes opuestas. Abel, según leemos, era justo, mientras que Caín era maligno, y la Biblia está llena de esta enemistad. El espíritu de Caín nunca termina hasta que la simiente de la mujer regrese para establecer su reino en la tierra, y su adversario, aquel maligno, sea echado en el lago de fuego. En el proceso del tiempo, Caín y Abel trajeron sus ofrendas respectivas al Señor. Caín ofreció del fruto de la tierra, mientras Abel trajo de los animales de su rebaño. La ofrenda de la tierra traída por Caín no era más que un mero reconocimiento ofrecido al Creador, pero Abel trajo una ofrenda de expiación hecha en fe. Hebreos 11:4 y Hebreos 12:24 indican que era fe en la promesa de Dios y un reconocimiento de la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Indudablemente que Adán, su padre, como sacerdote de la familia, les había relatado la historia de la caída y sus consecuencias trágicas, como también de la cobertura de sacrificio que Dios había provisto para ellos en su culpabilidad. Pero Caín, con corazón indiferente, vino por su propio camino, con el fruto de su campo, los productos de una tierra maldita, sin humildad ni fe. El camino de Caín desagradó a Dios, quien no aceptó su ofrenda, pero el sacrificio de Abel fue aceptable al Señor. Esta evidencia de favor divino aumentó los fuegos de la enemistad en el corazón de Caín, por lo cual se levantó
y mató a su hermano justo. Así Adán y Eva fueron destinados a cosechar las primicias de la caída, al ver a su primer hijo convertido en un homicida y un segundo hijo, la víctima asesinada, consecuencia de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dios dio a Adán y Eva otro hijo y renovó la simiente justa de Set. Con el nacimiento de Set, al fin Abel tuvo un sucesor de mente semejante que anduvo por fe y agradó al corazón de Dios. Y así parece que la rápidamente creciente población del mundo por varias generaciones siguió la corriente, por así decirlo, bien de Caín, que salió de la presencia del Señor, o de Set, en quien los hombres comenzaron a llamar al nombre del Señor. La corrupción que había llegado a ser tan grande en el linaje de Caín, por su influencia abrumante se esparció sobre toda la tierra. La maldad del hombre era casi inconcebible. Se practicaba toda imaginación perversa del corazón, hechos de violencia por todas partes. La vida ya no se consideraba como sagrada, hasta que Dios, considerando que todos los tratos ordinarios para con los hombres eran insuficientes para la magnitud de la corrupción, resolvió destruir el mundo con un diluvio. En medio de la maldad universal, fue hallado un hombre fiel llamado Noé, no contaminado con la corrupción del mundo. A este hombre justo, llamado Noé, Dios anunció su propósito de destrucción del mundo y le mandó a edificar un arca para la preservación de su familia y por medio de él, la simiente justa. Durante la edificación del arca, Noé llamó a los hombres al arrepentimiento, pero fue en vano. Y cuando todo estaba ya listo, Noé con su esposa y sus 3 hijos y sus esposas, los animales para la perpetuación de las especies y para el sacrificio, todos entraron al arca, y la puerta fue cerrada por la mano de Dios. Entonces las aguas del diluvio inundaron la tierra, destruyendo toda carne. Mientras las 8 almas solamente, Noé y su familia, se salvaron dentro del arca. Así terminó la segunda dispensación. En juicio, el diluvio. Tercera dispensación. La dispensación del gobierno humano, desde el diluvio hasta la dispersión de Babel. El diluvio duró un total de 1 año y 10 días, 7 meses desde que Noé entró en el arca hasta que ésta reposó en el monte de Ararat, y 5 meses con 10 días antes que el patriarca recibiese instrucciones para salir de ella. El primer acto de Noé al salir del arca fue ofrecer un gran holocausto al Señor. La fragancia y el espíritu de la ofrenda agradó a Dios, y él hizo un pacto con Noé que ningún otro diluvio destruiría la tierra, y que todas las cosas estarían sujetas a Noé, como a Adán en el principio. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les instruyó para que llenasen la tierra. Por primera vez la carne de animal fue permitida para alimento, y el concepto sagrado de la vida se hizo notar por la institución de la pena capital. Aquellos que derramaran sangre de hombre por el hombre, su sangre sería derramada. Como señal de las promesas del pacto, Dios colocó en el cielo el arco iris, una señal de su pacto con toda carne por siglos perpetuos. De este modo, la raza tuvo un nuevo comienzo con la institución del gobierno humano, siendo el hombre ahora responsable de gobernar el mundo para Dios. Los hijos de Noé, por los cuales el mundo había de ser repoblado, empezaron a cumplir la comisión dada por Dios de llenar la tierra, conociendo a Dios como castigador de los malos y salvador de los que creen. Ellos habían visto obrar tanto el pecado como la gracia en el mundo. Para profundizar su temor y fe, su obligación era servir, adorar y obedecer a Dios. Pero no pasó mucho tiempo antes que ellos vieran abundar la maldad, y los hombres y las naciones en renovada enemistad con Dios,
y con su propósito en la tierra. Los 3 hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, de los que leemos, y de ellos fue llena toda la tierra, o repoblada. Con espíritu profético, Noé asigna a sus 3 hijos y a sus descendientes respectivos los galardones y los castigos de sus respectivos hechos y caracteres. Cam sería una raza servil, los descendientes de Sem habrían de ser bendecidos, Dios habría de morar en sus tiendas y los cananeos llegarían a ser sus siervos. El engrandecimiento habría de ser la porción de Jafet. La repoblación de la tierra por medio de las familias que los hijos de Noé no se llevó a cabo como Dios lo había propuesto, por medios obedientes y naturales. Era la voluntad de Dios que los hombres se dispersaran sobre la tierra, porque Dios creó la tierra para que fuese habitada. Pero, en vez de la voluntad de Dios, la voluntad propia, siempre en enemistad contra Dios, se levantó otra vez en la tierra, y los hombres, con orgullo impío y el deseo egoísta de alcanzar renombre, con el fin de vencer el propósito de Dios acerca de la dispersión, se congregaron en el llano de Sinar y conspiraron para edificar una ciudad y una gran torre y hacerse de renombre. Hicieron de este proyecto impío su meta para impedir su persecución y su esparcimiento y el sometimiento a las dificultades de la vida de pioneros. Ante el desagrado del constante desafío de las criaturas a su Creador, Dios confundió las lenguas de los edificadores. Hasta este tiempo, leemos, la tierra tenía un solo idioma, pero ahora los hombres comenzaron a hablar en varios idiomas. Este fue el método de Dios para obligar a los hombres a separarse los unos de los otros. Los que hablaban cierto idioma partían con aquellos que les entendían, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9. Actualmente es un hecho establecido que los varios idiomas existentes pertenecen a 3 grandes grupos: los arios, los semitas y los turanios, correspondiendo ampliamente a los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Así terminó la tercera dispensación, gobierno humano, con juicio, la dispersión de Babel. La cuarta dispensación, la dispensación de la promesa, del llamado de Abraham hasta la esclavitud egipcia. Después de la dispensación, Nimrod, un descendiente de Cam, fundó un imperio a orillas del río Éufrates. El primitivo imperio babilónico o caldeo, Misraim, hijo de Cam, fundó el imperio egipcio, el otro gran centro de la civilización primitiva. Y aunque había un progreso constante en la conquista, la riqueza, las artes y adelantos temporales, había también un progreso de la corrupción religiosa y en el surgimiento y esparcimiento de la idolatría. Dondequiera que fueron los descendientes de los hombres, abandonaron la adoración del verdadero Dios e inventaron sus propios dioses y prácticas religiosas. La idolatría se esparció rápidamente sobre la tierra, deshonrando a Dios y degradando al hombre. En consecuencia, Dios dispuso separar una familia de todas las familias de la tierra, para que por medio de ella Él pudiera preservar la religión pura y sin mancha, el conocimiento y adoración de sí mismo, el único Dios verdadero. El escogido fue Abraham, que nació en Ur de los Caldeos, de donde fue llamado. Las gentes de su época y lugar eran idólatras, aun su propio padre, Taré, estaba manchado con la maldición. La ciudad de Ur, según se cree, había sido dedicada al dios Luna, llamado Ur en tiempos primitivos. Dios mandó a Abraham que dejase su país y su parentela, y fuese al lugar que le sería mostrado. El mandato fue acompañado por una promesa y un pacto. Él llegaría a ser una gran nación, un gran nombre. La tierra de Canaán sería la posesión eterna de su simiente, y por medio de él
todas las familias de la tierra serían benditas. Todo esto indicó un nuevo comienzo para el reino de Dios, porque con el llamado de Abraham, Dios empezó a preparar el mundo para el Redentor prometido, la simiente de la mujer. Aunque Dios había prometido que la simiente de Abraham sería innumerable, pasaron los años sin ninguna señal de descendencia. Impaciente con los años de espera, por sugerencia de Sarai, Abraham tomó a Agar, una esclava, de quien le nació Ismael, que vino a ser el padre de la raza árabe. 14 años más tarde, Isaac, el hijo de la promesa, nació milagrosamente. Isaac heredó la fe de su padre y obtuvo una renovación del pacto con Abraham. Tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue el progenitor de los edomitas, quienes fueron una fuente constante de dificultad para los israelitas, los descendientes de Jacob. El nombre de Jacob finalmente fue cambiado a Israel, príncipe con Dios. De sus 12 hijos, José, el hijo de su edad avanzada, era el favorito. Fue aborrecido por sus hermanos, por los cuales finalmente fue vendido y llevado a Egipto por los mercaderes madianitas. Allá Dios lo bendijo y le prosperó. 20 años más tarde, una gran hambre obligó a Jacob con sus hijos a viajar y establecerse en Egipto, a la invitación de José. Después de la muerte de Jacob y José, se levantó un rey en Egipto que no conocía a José. Alarmado ante el crecimiento del pueblo hebreo, determinó aplastarles por medio de una cruel opresión y por la destrucción de todos los hijos varones. Durante esta era oscura de esclavitud, nació un niño que, destinado a libertar a la nación esclavizada, escondido en una cesta entre los juncos del río, fue descubierto por una hija de Faraón. Ella le llamó Moisés y lo crió como hijo, y Moisés vivió en el corte de Faraón por 40 años. A esa edad renunció a los placeres de Egipto y luchó por la liberación de su propio pueblo, los hebreos. Preparado para la gran tarea en el desierto, a donde había huido, regresó a Egipto según las instrucciones de Dios, y después de una contienda aguda, obligó a Faraón, por medio de la intervención divina, a dejar salir a su pueblo. En la noche de su liberación de Egipto, Dios instituyó la Pascua. Así terminó la cuarta dispensación, promesa en esclavitud y opresión. La quinta dispensación, la dispensación de la ley, desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón. Antes de que se consumase la liberación de Israel, Dios tuvo que enviar 10 calamidades nacionales para vencer el obstinado rechazo de Faraón. Inmediatamente, antes de la última visitación, la muerte de los primogénitos, fue instituida la Pascua y celebrada por los israelitas. Dios les instruyó a matar un cordero por cada casa y a rociar la sangre sobre los postes de las puertas de sus casas. Por medio de esta señal, el ángel de la muerte habría de reconocer los hogares de los hebreos y habrían de ser pasados por alto cuando él viniera para destruir a los primogénitos de la tierra. Ante la angustia de esta visitación del Dios de Israel, los israelitas fueron rápidamente puestos en libertad. Dice en Éxodo 12:40 que su estadía en Egipto fue de 430 años. Pero en Gálatas 3:17 se explica que la ley fue dada 400 años después de Abraham. En el tercer mes de su salida de Egipto, acamparon en el Sinaí, donde permanecieron un año. Siendo llamado por Dios a la cumbre del monte, Moisés recibió los 10 mandamientos y también las instrucciones para la construcción de un tabernáculo o tienda sagrada, que había de ser la morada de Dios en medio de ellos. Durante su estadía en el Sinaí, Israel se organizó como nación, y después del censo del pueblo y la agrupación de las tribus, se movilizaron hacia la posesión de la tierra prometida.
Al llegar a la frontera, Moisés envió a 12 hombres para investigar la tierra. Al regresar, todos dijeron que era una buena tierra, pero 10 declararon que no podía ser conquistada. El miedo inmediatamente destruyó la fe, y el pueblo rehusó entrar a su posesión prometida. Por su castigo por su rebelde incredulidad, fueron sentenciados a vagar en el desierto por 40 años, y todos los mayores de 20 años fueron condenados a morir antes de entrar a Canaán. Al fin, después de 38 años, la nueva generación llegó a Cádiz, el escenario de la trágica incredulidad de sus padres. Aquí Moisés repitió la ley y repasó las condiciones que acompañaban las promesas y las bendiciones de su entrada en Canaán. Después de su mensaje de despedida, Dios llamó al fiel legislador a su hogar eterno, y manos invisibles lo sepultaron en el monte, desde donde él había visto a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, el pueblo fue guiado hacia Canaán por su sucesor Josué. Después de la conquista final de la tierra, con la ayuda de Eleazar, el sumo sacerdote, dividió el territorio entre las tribus que todavía había de recibir su porción. Mientras vivió Josué y los ancianos, el pueblo sirvió al Señor. Pero después de su muerte, hubo un apartamiento gradual de la nación. Esta condición se resume en la frecuentemente citada frase: Israel hizo lo malo en los ojos del Señor, y también el Señor los entregó a las manos de sus opresores. En estos periodos críticos, Dios escogía a algunos hombres de las tribus, por quien él pudiera gobernar y ejecutar sus juicios. Estos oficiales eran llamados los jueces de Israel. Después de varios centenares de años de apostasía, servidumbres y liberaciones, los israelitas se cansaron del gobierno de los jueces y demandaron un rey. Después de ser amonestados de las consecuencias trágicas de cambiar el gobierno de una teocracia a una monarquía, Dios les concedió su petición. Saúl fue escogido como el primer rey de Israel. Su carácter fue marcado por individualidad y autovoluntad, y su muerte miserable fue una consecuencia espantosa de su vida. Reinó sobre Israel por 40 años. El periodo del reinado de David, sucesor de Saúl, fue sin duda el más brillante de la historia de Israel, y David, mismo uno de los hombres grandes y buenos de los tiempos del Antiguo Testamento, su reinado fue también de 40 años. En magnificencia, riquezas y sabiduría, ninguno igualó a Salomón, que sucedió a su padre David en el trono. El reinado de Salomón ha sido llamado la Edad Dorada de Israel. En este periodo, la nación alcanzó la cima de su gloria nacional. Su primera y mayor hazaña fue la edificación del templo, que David, su padre, había diseñado en Jerusalén. Durante los reinados de Saúl, David y Salomón, Israel fue un reino unido. Parte 2. Desde la división del reino hasta el cautiverio. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Dotado con entendimiento y sabiduría y el favor de los hombres, Salomón, como el ungido de Dios, tuvo una oportunidad gloriosa para dar testimonio de Jehová, el único Dios verdadero, a las delegaciones que venían continuamente de lejanas tierras para ver el esplendor de su reino y para oír sus palabras de sabiduría. Habiendo comenzado bien la primera etapa de su reino, se caracterizó por un espíritu de fervor y devoción. Buscó la dirección y sabiduría divina sobre todas las cosas, pero los últimos años de su reinado trajeron consigo la decadencia y la ruina y finalmente el rompimiento del reino. Siguiendo el ejemplo de los demás reyes orientales, impuso cargas pesadas al pueblo para sostener el esplendor de su corte y de su reino, viviendo en autoindulgencia total y aumentando continuamente el número de sus esposas.
quienes por lo consiguiente volvieron su corazón tras otros dioses. Su caída fue acelerada por la edificación de santuarios para los dioses de sus esposas extranjeras, debilitando así la adoración a Jehová e infundiendo la idolatría a través de su reino. Fue este el clímax de la apostasía, el que trajo el juicio sobre su casa. Dios denunció su conducta y declaró el rompimiento de su reino. Se desató una serie de revoluciones y finalmente Dios envió su profeta Ahías a Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, que había levantado su mano contra el rey, y le reveló la intención de Dios de remover 10 tribus de Salomón y de entregárselas a él. Después que el profeta había anunciado la intención de Dios, Salomón pensó en matar a Jeroboam, quien huyó a Egipto hasta la muerte del rey. En la coronación de Roboam, hijo de Salomón, el pueblo, desanimado por las pesadas cargas impuestas sobre ellos por su padre, vinieron con una petición respetuosa, pidiendo que sus cargas fuesen disminuidas. El resultado fue un rechazo desafiante, con la amenaza de aumentar sus cargas, en vista de lo cual el pueblo renunció su lealtad a Roboam, quien temiendo por su vida huyó de Jerusalén. La mente dominante e influyente en la rebelión fue Jeroboam, de la tribu de Efraín, quien por su energía de carácter consiguió por sí mismo la oferta unánime de mandar sobre el nuevo reino. Con la excepción de las tribus de Judá y Benjamín, y más tarde los levitas, el pueblo se reunió bajo el estándar de Jeroboam. Cuando Roboam se dio cuenta de los alcances de la rebelión, reunió un ejército con la determinación de recobrar el reino dividido. Pero otro profeta fue enviado para restringirle. Así, los dos reinos siguieron cursos separados. Los primeros 70 años se caracterizaron por continuas guerras y por consiguiente ambos reinos, gradualmente debilitados por dentro y por fuera, terminaron por caer bajo conquista y cautiverio. El reino de Israel duró 250 años, cuando fue vencido por los asirios. El sitio de la caída de Samaria, la capital, trajo consigo el fin del reino, y los cautivos fueron establecidos en distintas partes del vasto imperio asirio. La historia de Israel fue marcada por su idolatría total. El hecho de que ninguno de los 19 reyes de la nación fue hombre piadoso. El reino de Judá duró 135 años después de la caída de Israel. Judá fue gobernado por 19 reyes y una reina, todos descendientes del linaje de David. Su historia fue marcada por varios avivamientos y decadencias de la religión, que reflejaban la vida y el interés espiritual del rey, que se sentaba en el trono. Muchos de los reyes de Judá fueron hombres piadosos, y aunque se alcanzaron algunas grandes reformas y avivamientos, la misma denuncia divina fue pronunciada. Judá también hizo lo malo en los ojos del Señor. El fin vino con la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor y el cautiverio final de su rey y pueblo y su deportación a Babilonia. El templo fue saqueado e incendiado hasta la tierra, junto con el palacio del rey. Los muros de la ciudad fueron demolidos, y el sufrimiento, la crueldad y las matanzas del asediado pueblo, según los historiadores, fueron indescriptibles. Parte 3. Desde la restauración hasta el fin del Antiguo Testamento. Durante el tiempo del cautiverio, el gran imperio babilónico llegó a su fin, con la toma de Babilonia por Ciro, fundador del imperio medio persa. Belsasar, el rey de Babilonia, fue muerto, y Darío de Media, con quien Ciro compartió el vasto imperio, tomó el trono. A la muerte de Darío, 2 años más tarde, Ciro llegó a ser gobernador de Babilonia. Sin duda, Daniel, quien había alcanzado gran favor con los reyes babilónicos, mostró al nuevo gobernador
la mención de que él aparecía en las profecías de Isaías como el instrumento de Dios para la liberación de su pueblo. Grandemente impresionado, Ciro emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén para reedificar su santuario nacional. Aunque la mayoría del pueblo prefirió quedarse, el cautiverio había terminado. En la conquista de Israel, las 10 tribus, la mayor parte de la gente no fue deportada, sino establecida en distintas partes del imperio asirio, entre el cual se mezcló el reino cautivo. Sin duda, algunos de estos exiliados regresaron a Palestina durante la restauración. El regreso de los judíos de Babilonia se realizó en 3 expediciones separadas. La primera compañía regresó bajo Zorobabel, un príncipe de Judá, y consistió de menos de 50,000. Lo primero que hizo el remanente que regresó fue reparar el templo y restaurar una adoración regularizada. En el segundo año se puso el fundamento del templo. La gente de la tierra, los samaritanos, al negársele el tomar parte de la obra, estorbó y se opuso al esfuerzo y finalmente obtuvo una orden del rey Artajerjes para la cesación de la obra. Al fin, después de un intervalo de 16 años, Ageo y Zacarías, los profetas, animaron a la gente para resumir la obra, y el templo fue concluido y dedicado con gran gozo. La segunda expedición fue dirigida por Esdras, el escriba, unos 78 años después de regresar de Zorobabel. Con un celo de restablecer firmemente la ley de Moisés y la vida religiosa del pueblo, Esdras obtuvo permiso del rey para regresar a Jerusalén con una pequeña pero ferviente compañía de peregrinos. Al llegar, encontró una total inmoralidad, prácticas religiosas erróneas y abusos por todas partes. 3 meses de apelar arduamente a la conciencia del pueblo trajeron como resultado una gran reforma. Otra obra valiosa que se atribuyó a Esdras fue la de compilar y arreglar el canon del Antiguo Testamento. El tercer dirigente fue Nehemías, un judío de la cautividad, que alcanzó un lugar de alto favor en la corte de los reyes de Persia. Una pequeña compañía de los primeros peregrinos hizo el largo viaje de regreso a Persia, con el fin de suplicar la ayuda de Nehemías. Le contaron de la desolación de la ciudad y de los muros destruidos, que eran una ofrenda al pueblo. El corazón de Nehemías fue tocado y obtuvo permiso del rey para ir a Jerusalén en su ayuda. Al llegar, examinó secretamente las ruinas y, aunando sus fuerzas, reedificó los muros en 52 días, confrontando la más dura oposición. Nehemías hizo una segunda visita a Jerusalén y, como resultado de su labor fiel y fructífera, quedó establecida una próspera ciudad dentro de muros, y un pueblo avivado y animado en el servicio y en la adoración a Dios. Los profetas de la restauración fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo nació en Babilonia y, acompañado al remanente que regresó bajo Zorobabel, Zacarías también parece haber sido uno de los peregrinos que regresaron con Zorobabel. Colaboró con Ageo, exhortando, profetizando y animando al pueblo en su obra de restauración. Malaquías estaba relacionado con las obras de Esdras y Nehemías. Posiblemente vivió cerca de 100 años después de Ageo y Zacarías. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Los 4 siglos entre el Antiguo y Nuevo Testamento, o desde Nehemías hasta el nacimiento de Cristo, construyeron un periodo importante en la historia de Palestina. Al terminar el Antiguo Testamento, los persas eran sus amos nominales, y al dar comienzo el Nuevo Testamento, los romanos habían llegado a ser los que gobernaban el mundo conocido en este entonces. Parte 4.
desde el comienzo del Nuevo Testamento hasta la crucifixión. En las primeras páginas del Nuevo Testamento, Dios había anunciado a una joven judía llamada María, que ella daría a luz un hijo en su virginidad, cumpliéndose así la profecía de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el reinado de César Augusto, fue emitido un decreto obligando a la gente a censarse en su ciudad natal para la tributación. Este decreto trajo a José y a María, su prometida, a Belén, la ciudad de sus padres. Fue aquí donde nació Jesús, y fue puesto en su pesebre, porque se nos dice que no había lugar en el mesón. Se ha escrito muy poco acerca de los primeros 30 años de la vida de Jesús, hasta cerca de la edad de 30 años, cuando se presentó a Juan para ser bautizado. Juan había declarado la venida de uno, cuya correa de su calzado no era digno de desatar. Los cielos abiertos, la manifestación del Espíritu y la voz de Dios al pueblo no dejaron ninguna duda en la mente de Juan de que este era el Mesías, que él había nacido para proclamar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poco después de su bautismo, siendo lleno del Espíritu Santo, Jesús fue tentado por el diablo, quien trató en vano de apartarle de la senda de consagración a la voluntad de su Padre. El principio del ministerio de Cristo, después de su regreso de la tentación, fue determinado por la realización del primer milagro, al cambiar el agua en vino en Caná. Esta demostración de su deidad fue seguida por la sanidad de los enfermos, al llamamiento de sus discípulos, la enseñanza a las multitudes, sus parábolas y discursos, su demostración de poder sobre la naturaleza, los demonios y la muerte. El Hijo del Hombre debía ahora culminar la obra encomendada por su Padre. Como humano, había demostrado ser un ejemplo sin mancha. Había reflejado la imagen del Dios invisible, incumplido las profecías acerca del ministerio del siervo de Jehová. Le faltaba ahora arreglar la cuestión del pecado, conquistar la muerte y así completar la obra de la redención. La noche antes de su sacrificio supremo, fue traicionado y entregado en manos de pecadores. Mientras sus amedrentados discípulos huyeron, el Sanedrín, con los sacerdotes principales y los escribas, le encontraron culpable de su ofensa capital. Pero no teniendo poder para imponer sentencia de muerte, le llevaron a Pilato, el procurador romano. Descubriendo que Jesús era Galileo, Pilato le envió a Herodes, quien después de interrogarlo, le envió al evasivo Pilato. Después de ser desafiado por la multitud amenazante acerca de su lealtad al César, Pilato no tuvo más ánimo para resistir, y después de ordenar que Jesús fuese azotado, le entregó para ser crucificado. Así la profecía, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se cumplió. Si se hubiera empleado el método judío de apedrentamiento, estas profecías no pudieran haber tenido su cumplimiento. Después de 6 horas de humillación e intenso sufrimiento al príncipe de vida, clamó en voz alta y triunfante: «Consumado es», y entregó su espíritu. Habiendo gustado la muerte por todos los hombres, el tercer día Dios envió a un ángel para que quitara la piedra del sepulcro, donde Jesús había sido puesto, mostrando la tumba vacía. Mientras el Cristo resucitado se revelaba a María Magdalena y a los desanimados discípulos, durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión, nuestro Señor instruyó a sus discípulos en lo concerniente al reino, y les dio la gran comisión de ir y enseñar a todas las naciones. Cuando ya estaba listo para partir, les guió hasta el monte de los Olivos, y después de darles la promesa de poder para testificar después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ascendió al cielo
y una nube lo ocultó de sus ojos. La dispensación de la ley terminó con el juicio del pecado en la cruz del Calvario. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia, desde la caída de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Después de la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén, como Cristo les había instruido, para esperar allí la promesa del Padre, la investidura con poder de lo alto. 120 creyentes se reunieron y continuaron en oración y suplicación hasta el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y equipados con poder espiritual para cumplir la gran misión de testificar hasta los confines de la tierra. Así el nacimiento de la Iglesia cristiana fue determinado por el ascenso del Espíritu Santo, haciendo su morada permanente para reprobar al mundo de pecado, justicia y de juicio. El periodo apostólico puede ser dividido en 3 secciones: el establecimiento del cristianismo entre los judíos o la Iglesia cristiana judía bajo la dirección de Pedro, el establecimiento del cristianismo entre los griegos y los romanos, o la Iglesia cristiana gentil bajo la dirección de Pablo, y la consolidación del cristianismo judío y gentil bajo Juan, quien sobrevivió a todos los demás apóstoles. Los padres apostólicos fueron los discípulos inmediatos de los apóstoles. El título de padre se daba a aquellos teólogos de la Iglesia primitiva que sobresalían en erudición, en juicio, en piedad y en ortodoxia. Después de la unión de la Iglesia con el Estado por Constantino, hubo una decadencia de la vida y libertad espirituales, que alcanzó su grado máximo durante aquellos siglos tan adecuadamente llamados la Edad Oscura. La Reforma del siglo XVI es, después de la Edad Apostólica, el punto más importante de la historia de la Iglesia. Fue un avivamiento de la fe dada una vez a los santos, contra la tiranía de la tradición y la corrupción eclesiástica. Fue lo que determinó el paso de la Edad Media a los últimos días y al periodo de surgimiento de las denominaciones evangélicas, cuando las bases del protestantismo fueron declaradas firmemente en oposición al papado. La dispensación del Espíritu Santo, o la edad de la Eclesía, termina con la traslación de la Iglesia, eclesía, los llamados afuera. Los muertos en Cristo resucitados y los creyentes, nacidos de nuevo que estuvieron vivos, raptados para encontrarse con su Señor descendiendo en el aire. Pablo explica el misterio de su capítulo inmortal sobre la resurrección. No todos dormiremos. Aquellos creyentes nacidos de nuevo, vivos y listos en el día del regreso de Cristo, no morirán. Porque esto mortal, los vivientes se vestirán de inmortalidad. Los muertos en Cristo serán resucitados. Lo incorruptible se vestirá de incorrupción. Así seremos transformados, los vivos y los muertos, en un momento, cuando Cristo regrese para llevar su especial tesoro. Pablo explicó aún más: los vivos no precederán a los resucitados, porque ellos resucitarán primero, la gloriosa procesión de los santos trasladados. El siguiente suceso es la manifestación del anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo reino corto pero diabólico traerá sobre la tierra el tiempo de mayor tribulación, que jamás ha habido desde la existencia de las naciones. Este tiempo de tiranía y desorden será traído a un clímax de odio y de derramamiento de sangre con la gran batalla del Armagedón. La copa de la iniquidad ahora llena, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los ejércitos del Anticristo serán destruidos,
y su líder infame echado en el lago de fuego. El diablo, aquella serpiente antigua, será atado y aprisionado por 1000 años, durante el reinado del verdadero gobernador de la tierra. El profeta Zacarías declara que cuando Cristo regrese a la tierra otra vez, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos, y toda la tierra será bendita por la gloria de su presencia. Entonces Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, se sentará sobre su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y él las separará, como las ovejas son separadas de los cabros. Las naciones que sobrevivan a este juicio llegarán a formar parte del reino milenial, reconociendo y adorando al Rey, el Señor de los ejércitos. El juicio de las naciones estará seguido por la edad de paz universal. La dispensación de la gracia termina con juicio, el lagar del vino de su ira. La séptima dispensación. La dispensación del reino, desde el juicio de las naciones hasta la Nueva Jerusalén. Venga tu reino. Al fin la oración de los santos de todas las edades es contestada. La simiente de la mujer ha herido la cabeza de la serpiente. El usurpador ha sido derrotado, y el gobierno ahora descansa sobre los hombres del verdadero gobernador de la tierra. La frente, que fue herida por las espinas, ahora llevará corona. Los pies horadados ahora suben al trono. La mano también horadada ahora tiene el cetro. Los reinos de este mundo son ahora los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Las espadas de las naciones serán martilladas en rejas de arado, y no habrá más guerra. La tierra, que ahora gime bajo la maldición, será restaurada a su hermosura edénica, y dará su plenitud. La ferocidad de la creación bruta es el resultado de la caída del hombre con sus penalidades subsecuentes, porque Adán había de tener dominio sobre la creación animal. Pero cuando el Rey de toda la tierra regrese, el lobo morará con el cordero, y la bestia carnívora de la selva comerá paja como un buey. Acerca de las naciones y las gentes del reino, los judíos han construido siempre el problema inquietante de los siglos. Israel, antes un refrán, objeto de burla, maldición entre las naciones. Deuteronomio 28:37, Zacarías 8:13. Ahora restaurado y convertido con la venida de Cristo, será un canal de bendición y de evangelismo entre las naciones. En el reino milenial de su Mesías por tanto tiempo rechazado. Al final de los 1000 años de paz en la tierra, Satanás es soltado por la voluntad permisiva de Dios, y de inmediato se deja sentir su mala influencia en la tierra. Rápidamente sopla la llama antigua de revolución contra Dios y su Cristo, y encuentra rebeldes dispuestos a unirse a él en todas partes de la tierra. Esta última revolución contra Dios, inspirada por el diablo, es terminada pronto por el despliegue del poder atómico del Todopoderoso, fuego del cielo, que consume los ejércitos rebeldes, mientras el diablo recibe su por tanto tiempo merecido condenación en el lago de fuego. Al analizar los tratos pacientes de Dios para con los hombres a través de las edades y la miserable respuesta del hombre hacia Dios, caemos en el conocimiento de la verdad de que a pesar de la misericordia, la paciencia y el amor eterno, el hombre le ha faltado a Dios en todas las dispensaciones de los tiempos. La edad de la inocencia termina con la obstinada desobediencia y su pena de muerte física y espiritual. La edad de la conciencia termina con la corrupción universal y la casi extinción de la raza. La dispensación del gobierno humano termina con el menosprecio de Dios y la edificación y engrandecimiento de sí mismos.
con la consecuente confusión y dispersión. La edad de la promesa termina con el pueblo de Dios siendo esclavizado y oprimido, fuera de la tierra prometida. La dispensación de la ley termina con la criatura crucificando al Creador. La edad de la gracia termina con guerra contra Dios y su Cristo. En la edad del reino, que sigue, bajo el reinado en persona del Señor de Gloria, el poder del diablo es paralizado por un tiempo. Las naciones ya no son engañadas por una influencia maligna. Sin embargo, cuando aquella serpiente antigua es suelta, se encuentra con una multitud dispuesta otra vez a creer en la mentira, servirle y obedecerle. Ciertamente, hemos aprendido la lección de las edades, que el corazón del hombre busca de continuo solamente el mal, que la no regenerada naturaleza humana es la misma desde Edén hasta Magog. Pero gracias a Dios, que a través de las edades, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La sangre de Jesucristo es la única esperanza y el remedio para librar a los hombres de la vieja naturaleza adánica, con su pecado innato, con su culpa y su rebelión contra Dios. La última escena es la resurrección de los muertos en pecado, la resurrección de condenación. La gran compañía, mencionada en Apocalipsis 25, como los otros muertos, o aquellos que no tuvieron parte de la primera resurrección, aparecen de pie ante Dios. Los redimidos están allí, los ángeles están allí, tanto los buenos como los reservados al juicio. 2 Pedro 2:4, el libro de la vida es abierto, y aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en él son destinados al castigo eterno, que es la muerte segunda. Así la dispensación del reino termina con el juicio final, el gran trono blanco.